Alexei se despertó antes de lo habitual. El reloj marcaba las 6 menos cuarto. La oscuridad fuera de la ventana parecía más densa de lo normal, y el silencio en el dormitorio no lo tranquilizaba. Estaba acostado boca arriba, inmóvil, escuchando atentamente. Natalia respiraba uniformemente, dormía, vuelta hacia la pared. La manta de su lado estaba estirada hasta los hombros, y ella misma parecía antinaturalmente inmóvil. Como si fingiera. Se levantó en silencio, fue al baño, abrió el grifo. Se lavó las manos más tiempo del necesario. Luego se acercó al lavabo y se miró en el espejo. Barba, una arruga profunda entre las cejas, piel grisácea. Ningún pensamiento definido, solo una sensación persistente de algo extraño en su propia casa. En la cocina, puso el hervidor, sacó pan y empezó a cortarlo, de forma uniforme, automáticamente. La motricidad funcionaba por separado de la conciencia. Sus pensamientos volvían a una cosa: los niños habían dicho cosas extrañas el día anterior. Verónica le pidió que no los dejara solos después de la escuela, diciendo que mamá no les permitía subir cuando llegaba antes del trabajo. Nikita añadió que había oído la voz de un hombre, aunque el televisor no estaba encendido. Alexei lo había descartado entonces. Cansancio, fantasías, coincidencias. Pero ahora no estaba seguro. Se sirvió té, pero no bebió. Salió al balcón. El patio estaba vacío. La farola frente a la casa parpadeaba. En el apartamento de enfrente se encendió una luz, alguien había encendido una lámpara de mesa en el recibidor. Alexei se dio la vuelta y regresó a la habitación. Natalia ya se había despertado. Estaba sentada en la cama, sin mirarlo, arreglándose el pelo. Ni siquiera preguntó por qué se había levantado tan temprano. ¿Estás temprano hoy?, dijo, aunque ya sabía la respuesta. Sí, tengo una reunión a las 9. Luego todo el día con un cliente. Lo dijo de forma monótona, como si se lo hubiera aprendido de memoria. No me esperes para la cena. Alexei asintió, abrió el armario, sacó una camisa limpia. Natalia no se movió, miraba al suelo. Lo notó en silencio. El desayuno transcurrió en silencio. Los niños comían despacio, Natalia deslizaba el dedo por la pantalla del teléfono, mordiéndose el labio de vez en cuando. Alexei observaba. Estaba tensa, pero no asustada. Más bien irritada, como si mentalmente ya no estuviera allí. Hoy los recogeré yo, les dijo a los niños. ¿Y mamá?, preguntó Verónica. Mamá estará ocupada. Miró a Natalia. Ella no reaccionó. Cuando los niños cruzaron el umbral, él la detuvo con la mirada. ¿Has cambiado el horario?, preguntó con calma. ¿Qué? Parpadeó. No estuviste en la reunión del viernes por la noche. Llamé a la oficina y dijeron que te habías ido sobre las 4. Era trabajo interno. Luego me reuní con un cliente. ¿Estás ocultando algo? ¿Qué quieres decir con eso? Por ahora, nada. Se acercó más. Solo intento entender por qué los niños tienen miedo de subir al dormitorio cuando estás sola en casa. Se tensó, su mirada se volvió afilada. No te atrevas a meter a los niños en esto. Ese es tu problema, te has vuelto sospechoso. Quizás. Pero por ahora, solo estoy haciendo preguntas. Natalia se levantó bruscamente, cogió su bolso y las llaves. No tengo tiempo para tus paranoias. Arréglatelas tú solo, Alexei. La puerta se cerró de golpe. Se quedó solo. El apartamento quedó en silencio. Alexei fue a la habitación de los niños, inspeccionó la habitación. Luego, arriba, al dormitorio. Todo parecía normal, pero algo no cuadraba. La cama estaba demasiado lisa. La ventana estaba ligeramente abierta, en esta época del año, ella nunca hacía eso. Volvió abajo, se sentó a la mesa. Sacó el teléfono, revisó los mensajes. Natalia había enviado informes, recordatorios, fotos familiares, todo parecía normal. Demasiado normal. Como si estuviera planeado de antemano. Al mediodía lo llamó Olga, la niñera. La voz era baja, tensa. Alexei no quería molestarle. Pero hoy Natalia volvió a venir antes de lo que dijo. Los niños se encerraron en mi habitación. Están llorando, dicen que oyeron una voz de hombre arriba, y Natalia no les permitió salir. No respondió de inmediato. ¿Está usted con ellos ahora?
Preguntó finalmente. Sí. No quieren volver a casa. Déjelos en su casa. Yo iré. Colgó el teléfono. Todo encajó. Se puso el abrigo, salió, se subió al coche. En el camino revisó las cámaras de videovigilancia. Técnicamente la casa estaba conectada, pero la última actualización había tenido interrupciones. El registro estaba cortado, como si alguien hubiera interrumpido la señal a propósito. El patio estaba vacío. Cuando llegó, las puertas estaban entreabiertas. No había nadie en el porche. Entró en la casa. Silencio. En la escalera estaba tirada una bufanda de Natalia. Arriba se oyó un portazo. Alguien tenía prisa. Alexei sacó el teléfono, encendió la cámara. Caminaba despacio. Todo sucedía con calma, sin prisa. Ya no estaba enfadado, dentro solo había una comprensión fría. Subió. El dormitorio estaba cerrado por dentro. Abre, dijo con calma. Silencio. Si no abres, entraré yo mismo. No hubo respuesta. Se retiró un paso, golpeó la manilla de la puerta con el hombro. Uno, el segundo. La madera crujió. La puerta se abrió de golpe. En la cama había una camisa de hombre. Natalia estaba de pie junto al armario, con el pelo revuelto, el rostro pálido. El hombre se abrochaba los pantalones, de espaldas a Alexei. No deberías estar aquí, dijo, sin girarse. Alexei pulsó el botón de grabar en el teléfono y dio un paso hacia adentro. El hombre se giró cuando Alexei se acercó más. Román Dobrov. El jefe de Natalia. Su rostro conservaba restos de seguridad, pero los ojos revelaban desconcierto. La corbata estaba arrugada y sobresalía del bolsillo. En la mejilla izquierda se extendía un arañazo reciente. A juzgar por cómo miraba a su alrededor, no tenía planes de hablar, solo de huir. Natalia se interpuso entre ellos, levantando las palmas de las manos. Alexei, espera. No respondió. Y apuntó la cámara hacia ellos. Quita eso, dijo bruscamente. Hablemos como adultos. Román dio un paso a un lado. Escucha, no montemos un circo. Todo esto se puede hablar. De forma civilizada. Alexei bajó el teléfono, sin apagar la cámara. ¿De forma civilizada? La voz era baja, uniforme. Entras en mi casa. ¿Dónde están mis hijos? Mientras yo estoy trabajando. ¿Y propones hablar de forma civilizada? Román dio un paso atrás. Se apoyó en el borde del alféizar. El sol le daba en la cara, haciéndolo parecer mayor. Tenía unos 10 años más que Alexei. Canas en las sienes, barriga bajo la camisa, mirada astuta, pero ahora todo eso se desmoronaba. Los niños no saben nada, balbuceó Natalia. Solo, fantasean. Alexei la miró. De forma impasible, sin piedad. Oyeron tu voz. Lloraban. No entiendes, dio un paso adelante. No es lo que piensas. ¿Y qué es lo que pienso? No levantó la voz. ¿Que cada vez que te quedabas hasta tarde en el trabajo, estabas con él? ¿Que los niños tenían miedo de subir al dormitorio porque te oían gemir en nuestra cama? ¿O que los obligabas a callar porque, en una buena familia no se le cuenta nada a papá? Natalia retrocedió sobresaltada. Román bajó la mirada. Te daré dinero, murmuró. 10.000. Ahora mismo. Simplemente olvidémoslo. Alexei se acercó lentamente a él. Se paró enfrente. Cerca. No había amenaza. Solo había silencio. Román metió la mano en el bolsillo, sacó una cartera delgada de cuero. Sacó billetes. La mano le temblaba. Alexei los cogió, y los tiró al suelo. ¿En serio crees que esto se trata de dinero? Se quitó el cinturón. Lentamente. Metódicamente. Como si se estuviera preparando no para una pelea, sino para algún tipo de ritual. Viniste a mi casa. Obligaste a mis hijos a mentir. Te revolcaste con mi mujer mientras ellos estaban al otro lado de la pared. Escucha, Román agitó las manos. No. Yo no quería. Alexei golpeó. Una vez. Con precisión, rápido. En el estómago. Luego en el hombro. Luego otra vez. Natalia gritó. Intentó interponerse entre ellos.
Alexei la apartó, no bruscamente, pero de tal manera que entendiera, él ya no iba a hablar con ella. Román se dejó caer al suelo. El traje se rasgó en el codo. Lágrimas en el rostro. Alexei apuntó la cámara hacia él. Di quién eres. Di a la cámara quién eres. Mierda, basta, gimió. Más alto. Román Dobro. La voz era ronca. ¿El jefe de Natalia? Sí. ¿Dormías con ella? Silencio. Otro golpe con el cinturón. Sí. ¿En mi casa? Sí. Alexei detuvo la grabación. La guardó. La copió en la nube. Dejó el teléfono a un lado. Miró a Román desde arriba. De forma impasible, sin expresión. Ahora escúchame. Te vas. Ahora mismo. Por la entrada principal. Despacio. Lo estoy grabando en video. Que todos los vecinos lo vean. Que lo recuerden. No. Exhaló. Tarde. Ambos elegisteis este camino. Se volvió hacia Natalia. Te quedas aquí. Dentro de 10 minutos recoges tus cosas. Luego, fuera. Alexei. Ni una palabra más. Cogió a Román por el cuello. Lo levantó. Lo llevó abajo, como a un perro. Este no se resistió. Caminaba, tropezando, agarrándose a las paredes. El cinturón todavía colgaba en la mano de Alexei. Como una correa. En el umbral, Alexei se detuvo. ¿Quieres saber qué pasará ahora? Román guardó silencio. Mira tus manos. Tu cara. Tu ropa. Recuerda esto. Esto es el principio. Abrió la puerta de golpe. Lo empujó hacia afuera. Lo dejó parado allí. La vecina de enfrente se asomó por la ventana. Alexei observó cómo Román caminaba por el patio. Lentamente, tambaleándose. El coche estaba a 2 casas de distancia. Abrió el maletero, buscó un botiquín. Alexei volvió a la casa. Natalia estaba sentada en el suelo del pasillo. Con el pelo revuelto, los ojos vacíos. Los niños están ahora con la vecina, dijo. No vieron nada. Por ahora. Ella asintió. Tragó saliva. Por favor. Alexei, es un error. No, un error es cuando sucede una vez. Todo lo demás es una elección. Fue al segundo piso. Cerró la puerta del dormitorio tras él. Se sentó en el borde de la cama. Inhaló. Del armario olía a colonia ajena. No estaba enfadado. Solo había cansancio. Y vacío. Sacó la tablet. Introdujo la contraseña. La misma desde hacía muchos años, la fecha de su boda. El sistema se abrió. La carpeta etiquetada como trabajo contenía decenas de correos. Algunos tenían nombres extraños. Abrió uno. Captura de la conversación. Sin emociones. Palabras frías. Confirmación de la reunión. Foto de la habitación. El recibo. Foto del torso. Todo se guardaba automáticamente. Natalia, al parecer, lo había olvidado. Empezó a copiarlo todo en una memoria USB. Luego otra vez en un disco de respaldo. No tenía prisa. Cada acción estaba calculada. Las carpetas se abrían una tras otra. Alexei estaba sentado en el escritorio del dormitorio, al lado, la tablet de Natalia, la memoria USB, un segundo monitor conectado al portátil. Todo parecía rutinario. No apagó la luz, no se escondió. El tiempo se acercaba a la medianoche. La casa estaba vacía. Natalia se había ido sobre las 9, llevándose solo el bolso y la chaqueta. Ni llamadas, ni mensajes. Alexei trabajaba en silencio. Las carpetas se llamaban de diferentes maneras: reunión, informe, horario, viaje. Casi todas estaban cifradas en el nombre, pero contenían fotos cotidianas, hoteles, cenas, selfies en el baño. Leyendas en los chats de Telegram. Él, como siempre, es torpe, lo importante es no olvidar borrar, di que te retrasaste. En algunas, capturas de pantalla de las historias de la hermana de Natalia, Irina, fotos conjuntas, geoetiquetas, supuestamente en el gimnasio. Todo organizado cuidadosamente por fechas. Todo coincidía con los días en que Natalia no venía a casa.
Lo anotó todo, fechas, horas, contenido. Hizo capturas de pantalla, las ingresó en una tabla. Al lado, en una hoja, tenía el plan, cuidadosamente redactado, sin detalles innecesarios. A la tercera hora, se detuvo. Abrió la aplicación bancaria. Su cuenta conjunta mostraba un saldo ligeramente inferior a lo que esperaba. Alexei fue a los extractos, empezó a comparar. Varias transferencias grandes a números desconocidos. Cantidades sospechosamente iguales, cada viernes por la noche. Sacó una libreta y empezó a cotejar. Las fechas de las transferencias coincidían con aquellas en las que en las conversaciones se mencionaba, se necesita un depósito, es reservado, él lo pagará todo. Una de las transferencias, a una tarjeta registrada en la ciudad donde se encontraba la empresa de Román. El destinatario, una persona física. Copió los datos, entró en el registro. El nombre no le decía nada. Quizás un conductor o un administrador. No importa. El hecho en sí era suficiente. Natalia usaba su cuenta conjunta para gastos personales, ocultaba los gastos bajo la cobertura de gastos de negocios. En algunos conceptos ponía, transferencia para el desarrollo de proyecto, dietas de viaje, pago anticipado a socio. Copió los datos en la carpeta etiquetada como, finanzas. Pasó a su tarjeta personal. El acceso permanecía desde los tiempos en que habían sincronizado las cuentas, por comodidad. Allí había ingresos de diferentes fuentes desconocidas, transferencia de la misma persona física, transferencias en efectivo desde terminales, un par de devoluciones. La suma total, casi 100.000 en los últimos 8 meses. Lo anotó todo. En la pantalla apareció una notificación, actualización de la nube. Alexei verificó, Natalia había intentado eliminar la carpeta de fotos, renombrar el chat, reenviar parte de los mensajes a otra cuenta. Había logrado guardarlo todo. El almacenamiento en la nube llevaba un registro de acciones y todos los cambios se registraban. Hizo clic con el ratón. Se iluminó la pantalla con la copia de seguridad. Una carpeta separada, conversación con Igor Sabuskin. Mensajes personales, no de trabajo. Consejos sobre cómo reestructurar mejor los depósitos. Cómo ocultar una transferencia. Cómo optimizar el presupuesto común. Algunas frases eran francas, que piense que tiene todo bajo control, no olvides borrar las notificaciones, si pasa algo, yo te cubro. El nombre de Sabuskin no fue una sorpresa. Alexei lo conocía desde hacía tiempo, se conocían de la universidad, juntos abrieron las primeras cuentas, confiaba en él en temas de inversiones. Después de la boda, fue él quien sugirió distribuir los activos, inteligentemente. Y ahora, esta misma, inteligencia, se había convertido en un esquema para desviar dinero. Alexei cerró el portátil, se levantó y caminó por la habitación. En su cabeza, todo se compactaba en un nudo frío y preciso. No sentía rabia, el control no se lo permitía. Sentía cálculo. Cogió una hoja de papel, empezó a escribir. A la izquierda, Natalia. Debajo de ella, Román, Sabuskin, Irina. A la derecha, los niños. Abajo, finanzas, documentos, casas, cuentas. Todo unido con flechas. No estaba construyendo un esquema de venganza. Estaba construyendo un mapa de vulnerabilidades. Lo que ellos destruían de forma sistemática, él lo recogía como un ingeniero. No hizo ninguna llamada. No esa noche. Todo debía estar respaldado. Ninguna emoción. Solo cifras, datos, pruebas. Verificó, la cámara del pasillo funcionaba. La grabación continuaba. La copia de seguridad, en un disco separado. La tablet de Natalia, conectada, contraseñas eliminadas. Abrió la aplicación de mensajería. Allí había un chat con la etiqueta, no mostrar. Dentro, un video. Doméstico. Ella con Román. Filmado con un teléfono, se veía la cara. Movió el archivo a la carpeta, pruebas. En la cocina, el frigorífico emitió un pitido, la puerta se había quedado entreabierta. La cerró, sin encender la luz. Cuando regresó al despacho, en la pantalla apareció nueva actividad. Natalia había intentado cambiar la contraseña de la nube. Alexei pulsó, cancelar, cambió el acceso, configuró la autenticación de 2 factores, cambió el correo de recuperación. Ahora solo él podía gestionar los datos.
En la esquina de la carpeta apareció el último hallazgo, una foto de Natalia con un hombre desconocido, no Román. Antigua. Fecha, casi un año atrás. Conversación bajo la foto, tu marido otra vez, respuesta, por ahora aguantamos, me cubre mi hermana. Se recostó en el sillón. En silencio. Ni siquiera sorprendido. Se levantó, fue a la habitación de los niños. Miró, los niños dormían tranquilos, en casa de la vecina. Silencio. De vuelta en el dormitorio, recogió todo en la memoria USB, lo guardó en la caja fuerte, por si acaso. Comenzó un registro separado. Lo tituló, Eventos principales. Empezó a anotar. Volvió al portátil. Abrió la libreta de direcciones. Encontró el número del abogado. Un viejo conocido de casos de antiguos colegas. Pavel Savitsky. Alexei escribió un mensaje corto. Necesito discutir una situación. Traición, finanzas, niños. Asunto urgente. Solo en persona. Lo envió. Apagó la pantalla. Se fue a dormir. Pavel Savitsky vivía en una casa particular en las afueras. Sin placas, sin letreros de abogado, sin seguridad. Solo un perro en el patio y arbustos cuidadosamente podados a lo largo de la valla. Alexei llegó allí al día siguiente exactamente a las 11, como habían acordado. Sin documentos, sin memorias USB. Solo con la cabeza llena de conclusiones. Pavel lo recibió en el portillo, en vaqueros y una chaqueta vieja, con un cigarrillo en la mano. Aparentemente, un hombre común y cansado de 40 y tantos, con bolsas bajo los ojos y las manos en los bolsillos. En realidad, un abogado que llevaba casos de divorcios con activos, procesos penales con trasfondo financiero y un par de casos sonados donde todo se desmoronaba después de una carta escrita por él. Hola, Lioka, dijo con calma, guardando el cigarrillo. Has cambiado mucho. ¿Y tú? No, respondió Alexei. Sigues siendo el mismo zorro. Pavel sonrió con una comisura de los labios. Entra. No hablaremos en la calle. Pasaron al despacho. Olía a papel y café. Una mesa de madera, viejos muebles de cuero, en la estantería, varias carpetas con marcadores, en la esquina, una caja fuerte. Todo, como debe ser. Alexei se sentó. No miraba alrededor, no observaba. ¿La mujer? Preguntó Pavel, sin mirar, mientras servía café. Infidelidad. Confirmada. ¿Los niños? Gemelos. 7 años. ¿El dinero? Se desviaba a través de un conocido común. Posiblemente, transferencias ficticias. Posiblemente, más. Pavel se sentó enfrente, cogió un bolígrafo. ¿Tienes el gordo? Sí. Y lo peor de todo, los niños lo vieron. Ella los obligaba a callar. ¿Con qué contamos? Vídeos, conversaciones, archivos de audio. Extractos bancarios. Su tablet sigue sincronizada con la nube. No ha cambiado la contraseña. Y ustedes confían el uno en el otro, sonrió Pavel con sorna. Confiaba en algún momento, dijo Alexei con dureza. Ahora, no y quiero llegar hasta el final. Sin compromisos. Pavel hojeaba la libreta. ¿Tienes un experto en niños? No. ¿Y hay pruebas de que los niños estén involucrados en el ocultamiento? ¿De qué fueron manipulados? Sí. Declaraciones directas. Amenazas. Silencio a cambio de regalos. Pavel guardó silencio, entrecerrando los ojos. Bien. Lo primero, documentarlo todo oficialmente. Con un notario. Las conversaciones, los archivos, los vídeos. Sin esto, más adelante será inútil. Lo segundo, restringir temporalmente su acceso a la casa. Mediante una denuncia por amenaza a la seguridad de los niños. Hoy mismo. ¿Puedes hacerlo? Sí, dijo Pavel, sacando su portátil. Luego, una solicitud al banco. Necesitamos entender a dónde fue el dinero. ¿A través de quién? Necesito un poder notarial. Después, continuó Pavel, escribiendo. Una auditoría financiera. Te encontraré a una mujer con la que trabajé en delitos ecológicos. Ella ve las huellas mejor que cualquier investigador. Descubrirá de dónde venían las transferencias, quién participó, a dónde se desviaba todo.
Si hay un asesor financiero involucrado, esto no será solo un divorcio. Será una conspiración para robar. Un delito. Sabuskin, dijo Alexei. Pavel se detuvo. ¿El mismo? Sí. Pero si tú eres amigo suyo de la universidad, dijo Pavel. ¿Y él te clava un cuchillo por la espalda? Sí. Pavel no comentó. Simplemente siguió escribiendo. Listo. La denuncia está lista. La firmas y la entrego inmediatamente al juzgado. Además, una copia a los servicios sociales. En cuanto a los niños, procedemos a través de un psicólogo. Conozco a una. Ella ha trabajado con víctimas de presión parental. Es convincente y sabe hablar ante el tribunal. Los niños podrán hablar sin traumatizarse. Alexei guardó silencio. Solo escuchaba. Pavel lo miraba. ¿Entiendes que ahora es el punto de no retorno? Sí. Golpear a todos a la vez no son emociones. Es una guerra. Después, o ganas, o te quedas solo. Mejor solo que en la miseria, dijo Alexei. Pavel se recostó en el sillón. Entonces escucha con atención. Después de la auditoría, documentamos todas las conexiones, la hermana, el asesor, el amante. Demandas separadas. Casos separados. Podemos presentar una denuncia contra el empleador si cubría relaciones en el ámbito laboral. Dobrov es su jefe, ¿verdad? Alexei asintió. Entonces él también tendrá problemas. Especialmente si usó fondos corporativos. Verificaremos cómo pagó los hoteles. Esto es importante. Marcó con un visto en la hoja. Después, los niños. Después del informe del psicólogo, presentamos una solicitud de custodia temporal solo para ti. Y la apartamos de la toma de decisiones. Nada de, vamos a llegar a un acuerdo. Todo, a través del juzgado. Ella empezará a hacerse la víctima, dijo Alexei. Ya lo veo por su comportamiento. Que se haga la víctima. Prepararé un comunicado de prensa si es necesario. Los abogados de este tipo les gusta gritar en la puerta del juzgado. Nosotros tendremos los vídeos. Tendremos los testimonios. El juez se pondrá del lado donde haya más hechos documentados y no teatro. Pavel cerró el portátil. Iremos hasta el final. Si tú no te derrumbas. Alexei lo miró a los ojos. Si me derrumbo, deténme. Bebieron café en silencio. Luego Alexei se levantó. Pásame los contactos de la contable y la psicóloga. Ya están en la mensajería. Esta noche puedes reunirte con la contable. Mañana por la mañana, con la psicóloga. Y no pierdas los documentos. Haz copias. No guardes todo en el mismo lugar. De acuerdo, respondió Alexei secamente. Todo está duplicado. Entonces vete. La próxima vez vienes con la carpeta. Empezamos a construir el caso. Salió sin despedirse. El tiempo estaba gris. El coche estaba aparcado junto a la acera. Mientras volvía, no encendió la radio. No revisó el teléfono. En su cabeza se configuraba una nueva secuencia de acciones, solicitud al banco, duplicación de archivos, llamada a la vecina, para asegurarse de que los niños estuvieran bien. Todo debía estar documentado. Nada de pánico. Nada de histeria. Sabuskin estaba sentado en una mesa de cristal, con la tablet, el tarjetero y dos teléfonos cuidadosamente dispuestos delante de él. Siempre tenía el mismo aspecto, un traje claro, una corbata discreta, un corte de pelo impecable. Alexei lo sabía, no era por la apariencia. Era control. Todo a mano, todo verificado, todo protegido. Me alegro de verte, Liosa, dijo, sin siquiera levantarse. Te has desaparecido. Ya pensaba que te habías enfadado por algo. Alexei se sentó enfrente. Tengo una pregunta. Pequeña. Sobre el dinero. Sabuskin levantó ligeramente las cejas. El dinero es mi tema favorito. Adelante. He revisado nuestras transferencias. Hay discrepancias. En la cuenta conjunta, transacciones que yo no aprobé. Algunas a cuentas desconocidas. Los conceptos, extraños. Bueno, espera, Sabuskin puso cara de amable desconcierto. Tú mismo me pediste que automatizara parte de los movimientos. Hablamos de diversificación, la distribución de riesgos, ¿recuerdas? Recuerdo,
dijo Alexei con calma. Solo que en estas transferencias coinciden las fechas con los viajes de trabajo de Natalia. Y las cantidades son exactamente las que se retiraban de nuestra tarjeta. Y, lo que es extraño, parte de estos fondos luego regresaban a su cuenta personal. No a la conjunta. Sabuskin hizo una pausa. Creo que aquí hay un malentendido. No hice nada sin tu consentimiento. Quizás algunas operaciones se realizaron en el marco de su poder notarial. ¿Ella tenía un poder notarial? Sí, lo tenía. Alexei no le quitaba la mirada. Tú se lo tramitaste. El año pasado. Actuabas como mi representante. Sabuskin exhaló. Entonces, todo es oficial. Ella disponía de los fondos en el marco del poder notarial. Yo solo seguía instrucciones. Tengo pruebas. Quiero ver los extractos. Todos. De todas las cuentas relacionadas. Y una explicación de a dónde fueron las cantidades marcadas como transferencias a socios. Alexei, yo no estoy obligado. Sí, lo estás. O me los enseñas a mí, o se los enseñas al investigador. Ya he presentado una denuncia. Sabuskin se tensó. Por primera vez en la reunión. ¿Hablas en serio? Absolutamente. Y no finjas que no lo sabes. No solo transferiste dinero. Lo ocultaste. Actuaste en complicidad. Falsificaste los conceptos. No tienes pruebas. Ya las tengo. Alexei puso la memoria USB sobre la mesa. Aquí hay extractos, chats, copias de todas las transacciones, coincidencias de fechas, mensajes de Natalia contigo. Le escribiste, si pasa algo, yo te cubro. Sabuskin guardó silencio. Luego cogió una servilleta, se secó las palmas de las manos. Escucha. No quería intervenir. Ella me lo pidió. Me convenció de que todo estaba bajo control. Dijo que tú no te enterarías. Que todo era temporal. Ayudaste a mi mujer a robar. La encubriste. Hiciste las transferencias. Aconsejaste cómo ocultar las huellas. Eso es un delito. Yo no robé nada. Dijo Sabuskin bruscamente. ¿Quieres arruinarme la carrera? ¿Por una tía que se acuesta con cualquiera? Alexei se mantuvo tranquilo. No por ella. Por meterte en mi familia. En mi dinero. Con mis hijos. Tú no eres una víctima. Tú eres un cómplice. ¿Y qué vas a hacer? Todo según la ley. Ya hay un abogado trabajando. Mañana, la auditoría financiera. Serás el primer nombre en la lista. Luego irán los demás. Sabuskin se levantó. ¿Estás loco? ¿Crees que te creerán? Con ella no tuve nada. Alexei también se levantó. Sí, lo hubo. El dinero es una conexión. Tus firmas, tus transferencias, tus recomendaciones. Todo es recuperable. No me estoy vengando. Estoy documentando. Y no me detendré. Guardaron silencio. Uno, desconcertado. El segundo, impasible. No conseguirás nada, dijo Sabuskin más bajo. Soy abogado, Liosa. Sé cómo funciona el sistema. Y yo soy ingeniero. Sé que cualquier sistema se rompe. Si le entra demasiada porquería. Alexei cogió la memoria USB. Se dio la vuelta y salió. Sin estrechar la mano. Afuera estaba nublado. Se subió al coche, se miró las manos. No le temblaban. Sintió, esa fue la primera grieta. Sabuskin se había derrumbado. Significa que tiene miedo. Significa que entiende que lo están sacando a la luz. Llamó a Pavel. Habla, respondió sin preámbulos. Sabuskin cedió. Empezó a justificarse. Lo niega, pero está nervioso. Hubo una reacción. Excelente. Significa que lo acorralamos. Esta noche, la reunión con la contable. ¿Estarás allí? Estaré. Después de ella, lo recopilaremos todo oficialmente. Lo empaquetaremos en un expediente. Con eso, podemos ir directamente al Departamento de Delitos Económicos. Si se confirma la cuantía del daño, abrirán un caso. Alexei colgó. El coche se puso en marcha. Sabía a dónde iba. Con los niños. Luego, a casa. Todo debía estar bajo control.
La oficina era pequeña. En la planta baja de un viejo edificio administrativo con la fachada descascarillada y un olor a polvo de papel impregnado en las paredes. No había cartel. Solo una placa en la puerta, consultas contables. Atención privada con cita previa. Alexei entró sin llamar. Dentro, silencio, olor a café, luz tenue. Una mujer de unos 45 años levantó la cabeza del monitor. Con gafas, el pelo recogido en un moño, sin maquillaje, con un jersey gris. El rostro tranquilo, pero atento. Sin cortesía innecesaria, sin servilismo. Evalúa. ¿Brahim? Preguntó. Sí. Entiendo. Siéntese. Señaló una silla, sin levantarse. Alexei se sentó. Ella lo miró durante unos segundos. Luego giró el monitor, introdujo una contraseña y dijo. Necesito saber 3 cosas. La primera, ¿está dispuesto a investigar hasta el final, incluso si resulta que robaron más de lo que sospechaba? La segunda, ¿no se retirará después del primer resultado? La tercera, ¿tiene documentos claros, extractos, contraseñas, acceso? Sí, respondió Alexei. A las 3. Entonces trabajemos. Se llamaba Marina Plotnikova. Contable forense, trabajó en varias investigaciones, desde divorcios hasta corporativas. Fuerte en análisis manual, buena en la reconstrucción de cadenas a través de transacciones opacas. Pavel dijo que si ella aceptaba un caso, significaba que era realmente serio. Alexei sacó la memoria USB, se la entregó. Extractos de 3 cuentas. La conjunta familiar, la personal de ella y la de inversión. Chats, con Sabuskin y la hermana de mi mujer. Por separado, mensajes entre mi mujer y su jefe. Y la decodificación de los accesos al sistema. Todo por fechas. Marina insertó la memoria USB, copió. ¿Las contraseñas? En un papel. Arriba, la fecha de la última actividad. Lo demás, pueden intentarlo a través de la nube. He abierto el acceso solo para lectura. Ella hojeaba las tablas en silencio. ¿No tiene copias de seguridad en otros dispositivos? Sí, tengo. Todo está cifrado, guardado por separado. Bien. Pasaron unos minutos. Hacía clic con el ratón rápido, pero con precisión. Hacía anotaciones, resaltaba filas, guardaba registros. Hay transferencias. Muchas. Parte están camufladas. A través de conceptos falsos, como dijo usted. Los números se repiten. Hay un esquema. B. Giró el monitor. En la pantalla, una tabla. Fecha, cantidad, concepto, destinatario. En amarillo, coincidencias. Estas cantidades van de la cuenta conjunta a una tarjeta vinculada a una persona llamada Grigori Lepikin. Una persona física, sin rastros legales. Pero al día siguiente, el dinero ingresa en la cuenta personal de su mujer, bajo la apariencia de devolución de un préstamo. Luego, ella o los retira, o los gasta en hoteles, restaurantes, compras en línea. ¿Cuánto suma en total? Por ahora, 72. Pero esto sin contar el efectivo. Hay unos 15 más, posiblemente más. Seguiré investigando. ¿Sabuskin? Estaba al tanto. Él mismo autorizó las transferencias. Algunas las realizó a través de su plataforma. Esto ya no es exceso de autoridad. Esto es ayuda directa para ocultar fondos. Alexei guardó silencio. ¿Tiene información sobre sus otros clientes? Marina asintió. He empezado la verificación. Hay esquemas similares. Lleva tiempo trabajando con los mismos modelos, transferencia, cobro en efectivo, devolución. A veces con la participación de terceras personas, como en su caso. ¿Es demostrable? Más que de sobra. Tengo licencia, puedo hacer informes que se adjuntan al caso como opinión pericial. Pavel sabe cómo formalizarlo. ¿Cuánto tiempo le llevará recopilarlo todo? El informe preliminar, en 3 días. El completo, en 1 semana. Todo lo que no requiera orden judicial lo haré yo misma. Lo demás, a través del abogado. Cerró la ventana, sacó la memoria USB, se la devolvió. Esto ya es la base. Es suficiente para iniciar un proceso penal. La pregunta es cuán profundo quiere usted excavar. Hasta el fondo, dijo Alexei.
Marina se recostó en el sillón. Entonces le advierto, después de que empiece el proceso, empezará la presión. Lo llamarán, intentarán convencerlo, lo amenazarán. La hermana, la mujer, incluso Sabusquín. Nadie quiere que esto salga a la luz. Especialmente aquellos que están acostumbrados a vivir a costa de otros. Eso no me detiene. Bien. Entonces empezaremos oficialmente. Mañana le entregaré los materiales a Pavel. Que él prepare la solicitud. Si todo va según lo planeado, en una semana Sabusquín estará bajo arresto. En 2 semanas, la revisión financiera de su mujer. En un mes, el informe completo del caso. Alexei se levantó. Gracias. No hay de qué. Todavía es pronto. Usted solo acaba de empezar. Salió de la oficina. El aire estaba frío. En el bolsillo, el teléfono. Ni llamadas, ni mensajes. El silencio antes de que comiencen los primeros pasos de respuesta. Entró en el coche, encendió el motor, abrió la ventanilla. Por primera vez en los últimos días sintió un pensamiento claro, ahora sabían que él estaba en el juego. Entonces, cometerán errores. Y a él solo le quedaba documentar. Por la noche subió al desván. Sacó una caja vieja de zapatos que contenía fotos familiares, postales, documentos olvidados. Allí también, la libreta de Irina, olvidada allí en algún momento después de una visita más. Entonces la había dejado a un lado, sin darle importancia. Ahora, una coincidencia útil. En la portada, pegatinas infantiles, frases como, sé tú mismo, listas de la compra, nombres. Alexei hojeó hasta el final, encontró anotaciones con fechas que coincidían con los fines de semana de Natalia. Fotos en el café, publicar viejas, cobertura, deporte, yo recojo a los niños. Primitivo, pero suficiente. Hizo copias. Lo guardó todo en un soporte separado. Luego se sentó al ordenador y abrió el chat con Pavel. Tengo material sobre la hermana. Confirman que ayudaba a mi mujer a ocultar los viajes y a mentir a los niños. La respuesta llegó rápido. Excelente. Mañana presentaremos una denuncia sobre su participación. Este es un episodio separado. ¿Falsificación de coartada? Sí. Participación en la manipulación de menores. Bastan un par de hechos y ella figura como cómplice. Alexei apagó el portátil. Cogió el teléfono. Deslizó la lista de llamadas. Irina no había llamado. No había escrito. Decidió dar el primer paso. Llamó. Los tonos fueron largos. ¿Aló? La voz con tensión. Sin saludo. Ira, soy diosa. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Tú sabes sobre qué? Lo he visto todo. Grabaciones, fotos, conversaciones. Y las tuyas incluidas. No entiendo de qué hablas. Tú encubriste a Natalia. Falseaste fechas, publicaste fotos viejas, recogiste a los niños cuando ella estaba con Román. La ayudaste a mentir. Eso es complicidad. Silencio. Luego. Solo quería ayudar a mi hermana. Ella decía que te habías vuelto frío, que no la escuchabas. No voy a discutir contigo sus justificaciones. La pregunta es una, ¿eres consciente de que participaste en el engaño? ¿Y de qué esto está documentado? Tú lo sabías. Y continuaste. Te pregunté entonces, me miraste a los ojos y mentiste. ¿Recuerdas? Irina no respondió. Mañana se presentará la denuncia. Solo te he avisado. Si quieres, colabora. Entrega a todos los que participaron. Y, posiblemente, eso se tendrá en cuenta. Si no, irás con los demás. Espera, la voz le temblaba. Esto se puede arreglar de alguna manera. Bueno, hablar. Sin denuncias. Ya no se puede. Colgó. Abrió la mensajería. Reenvió a Pavel la grabación de audio de la conversación. La respuesta fue corta. Suficiente. La usaremos como confesión indirecta. Ya de noche, Natalia lo llamó. No contestó. Luego, otra llamada. Volvió a rechazarla. 1 minuto después llegó un mensaje, tenemos que hablar. Estás haciendo todo demasiado duro. Piensa en los niños. Alexei no respondió. Solo reenvió el texto a Pavel.
Manipulación. Para el expediente. A la mañana siguiente, en el jardín de infancia lo esperaba una conversación con la educadora. Un tono tranquilo, pero cauteloso. Nikita dijo hoy que, mamá dijo que no contara quién viene a casa. Estamos obligados a documentar esto. Y, posiblemente, informar a los servicios sociales. Alexei asintió. Ya está en proceso. Estoy presentando los documentos en el juzgado. Hay una psicóloga trabajando con los niños. Todo se formalizará correctamente. Salió cogiendo a los niños de la mano. En silencio. En su cabeza, un punto que añadir al expediente. El testimonio de las educadoras. No están obligadas a participar, pero pueden ser llamadas como testigos. Es mejor documentarlo ahora que tener que demostrarlo más tarde a través de abogados. Por la noche, los niños estaban en casa de la abuela. Alexei se reunió con Pavel. En cuanto a la hermana, se considerará encubrimiento. En cuanto al chat, participación en el engaño a terceros. Teniendo en cuenta que los niños figuraron como coartada, esto ya se relaciona con la incapacidad moral de la madre. Incluiremos esto en la solicitud de restricción de custodia. ¿Qué pasa con Sabuskin? Hemos empezado la investigación. Está en pánico. Según nuestros canales, intenta retirar activos. Posiblemente, se vaya del país. Tenemos que acelerar. Si se va, ¿pedimos una orden de búsqueda? Por supuesto. Pavel sacó una impresión. Aquí tiene el borrador de la demanda judicial. Aquí está todo: infidelidad, maquinaciones financieras, influencia en los niños, participación de terceras personas. Como punto separado, la solicitud de restricción de acceso a la vivienda. Mientras los niños estén bajo mi protección, ella no puede aparecer en la casa sin una orden judicial. Alexei leyó en silencio. Firmó. Tenemos todo en nuestras manos. Es hora de actuar. Mañana, el juzgado. Empezaremos oficialmente. Pavel guardó los papeles en la carpeta. Prepárate. Lo más sucio apenas comienza. Por la mañana, Marina Plotnikova envió un informe provisional. Un documento de 8 páginas con un resumen claro, movimientos de fondos, estructura de las maquinaciones, nombres, cuentas, fechas. Alexei lo imprimió, lo puso en la carpeta. Luego volvió a llamar a Pavel. Listo. Ya tengo el informe. Excelente. Hoy entregamos los materiales en el Departamento de Delitos Económicos. Comenzará la investigación preliminar. Pero hay un matiz: nuestra contable encontró nuevas conexiones. No solo Sabuskin está implicado. Dobrov también recibía transferencias. Alexei se paralizó. ¿Está seguro? Absolutamente. Verificamos 2 cuentas vinculadas a su antigua empresa. El dinero iba a través de una cadena, de ustedes, a través de Sabuskin, luego a un destinatario intermedio, y de ahí, a Dobrov. Como recompensa. O un soborno. Unos 23.000 en 6 meses. Esto ya no es personal. Es un delito empresarial. Exacto. Y tenemos motivos para creer que Natalia participó en un esquema corporativo. Mañana enviaremos una solicitud separada a la Fiscalía. Iremos por la línea de malversación con participación de funcionarios. Alexei colgó el teléfono. Miró por la ventana durante mucho tiempo. Ahora esto no solo concernía a la familia. Y no solo la traición. Era una red. Financiera, organizada, calculada. Y él, solo la primera víctima. O el primero que no guardó silencio. Pasó por la oficina de Marina. Ella llevaba el mismo jersey gris, con el mismo rostro tranquilo. En el informe solo están las cantidades confirmadas. Estoy revisando una tarjeta más, ahí hay transacciones interesantes. Posiblemente, sea una cuenta de inversión de Dobrov. Está registrada a nombre de un testaferro, pero los identificadores coinciden. ¿Lo tendrá listo para el fin de semana? Sí. Pero le advierto, él empezará a borrar rastros. Ya se ven intentos de borrar historiales, cerrar accesos. Yo guardo todo, pero es una carrera. Actúe. Marina asintió. Mañana le entregaré la segunda parte. Ahí estará el esquema completo. Alexei se fue sin decir palabra. Llamó a Pavel. ¿Hay posibilidades de que empiecen a transferir activos? Ya han empezado.
Pero llegamos a tiempo. Hoy presentamos la solicitud de bloqueo temporal de todas las cuentas de Sabushkin y Dobrov relacionadas con sus transacciones. Esto se hace a través de una orden judicial. Se necesitarán extractos y testimonios. Las tendrá. Iré contigo. Durante el día estuvieron en el Departamento de Delitos Económicos. Pavel actuó rápido, llenó los formularios, expuso la trama del caso, entregó los documentos. Alexei daba explicaciones concisas. Sin emociones. Solo fechas, cantidades, roles de los participantes. El investigador leía en silencio, hacía anotaciones. Es mucho, dijo al final. Muchísimo. Pero lógico. Lo tomaremos en cuenta. Por ahora, investigación preliminar. Después, apertura del caso. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Alexei. 1 semana. Máximo, 2. Necesitamos que sea más rápido. Uno de los implicados se prepara para huir. Entonces, una orden urgente. Para Sabushkin. Mañana la recibirán. Pavel asintió. ¿Dobro? Más complicado. Él tiene estatus. Habrá que tramitarlo a través de la fiscalía. Tendremos la segunda parte del informe. Ahí están todas las conexiones. A partir de ahora, será más fácil. Al salir, Pavel dijo en voz baja. Todo lo que diste funcionó. Nos queda poco. Alexei no respondió. Por la noche regresó a casa. En el pasillo, silencio, en el dormitorio, la ventana abierta, aire fresco. La cerró, sacó la tablet de Natalia, revisó la nube. Allí apareció nueva actividad. Alguien intentó descargar el archivo del mes pasado. El acceso estaba bloqueado, él lo había previsto. El intento quedó registrado. Anotó la hora, la IP, adjuntó una captura en la carpeta, intrusiones. Media hora después llegó un mensaje de un número desconocido, si no te detienes, todos saldrán perjudicados. Última oportunidad. Alexei no respondió. Reenvió el mensaje a Pavel y Marina. Respuesta de Pavel. Documentado. Lo añadiremos al caso como intento de presión a un testigo. Respuesta de Marina. No se preocupe. Tengo todas las copias. Nadie borrará nada. Apagó el teléfono. Se acercó al espejo. El rostro, normal. Sin cambios. Solo la mirada se volvió más dura. Y más tranquila. Mañana todo pasará a otro plano. De lo privado, a lo penal. De lo personal, a lo público. Estaba preparado para ello. A las 9 de la mañana, llegó al edificio en la orilla. Un viejo edificio administrativo, con el estuco descascarado y una puerta de hierro con cerradura de código. En la entrada, un cartel decía, Departamento de Registro Estatal de Personas Jurídicas. Pavel lo esperaba dentro, junto a una ventanilla de cristal, con una carpeta bajo el brazo. ¿Listo? Preguntó él. Sí. Ahora le damos un golpe a Dobrov. Presentamos una denuncia para inspeccionar su empresa por financiación ilícita. Ya tenemos información de que los fondos procedían de particulares que no son accionistas. Esto nos otorga el derecho a iniciar una investigación sobre todas las fuentes de financiación. Entraron. Pavel hablaba con claridad, sin prisa. Presentó los documentos, mostró los esquemas. La empleada del departamento aceptaba todo sin hacer preguntas innecesarias. Simplemente asentía, ponía sellos, transcribía los números. Recibiremos la confirmación mañana. Después de eso, enviaremos una solicitud a la autoridad fiscal y sobre los gastos corporativos. No podrá mover el dinero sin dejar rastro. Alexei guardó silencio. Cuando salieron, Pavel dijo. Este es solo el primer paso. Estamos atacando su parte empresarial. El siguiente será un golpe a su vida personal. Enviaremos un paquete a su prometida, la hija de uno de los inversores. Con una grabación de video, extractos y fotografías. Que vea con quién se está relacionando. ¿Está seguro de que esto funciona? Siempre funciona. Especialmente en un entorno donde la reputación es moneda de cambio. Alexei asintió. 2 horas más tarde, estaban en el bufete de abogados, donde Pavel le entregó una memoria USB a una joven de pelo corto y rostro serio. Hazlo jurídicamente. Sin calumnias. Solo hechos.
Solo lo que está documentado y no requiere interpretación. Lo haré, respondió ella. El envío, en el plazo de 1 hora. Por correo certificado y copia electrónica. Mientras regresaban, el teléfono de Alexei vibró. Un mensaje nuevo, de un remitente desconocido. Una foto. Dobrov está de pie junto a un coche, hablando por teléfono. El mensaje, el plan B está en marcha. Elegiste el camino equivocado. Se lo mostró a Pavel. Presión psicológica, dijo él. Es demasiado tarde. Vamos en línea recta. Y cuanto más se agitan, más sólido es el expediente. Por la tarde llegó información de Marina. El segundo informe está listo. Más de 100 páginas. Transferencias confirmadas, gráficos, la conexión entre Natalia, Sabuskin y Dobrov. Aparte, transacciones a través de terceros. Uno de ellos, un contratista ficticio, registrado a nombre de una empleada de Dobrov. Las transferencias de Natalia iban a su cuenta, de allí a la cuenta de la empresa. Formalmente, por consultas. En realidad, por encubrimiento. Alexei leyó el informe hasta el final. Ni una sola suposición. Solo hechos. Con claridad, sin emociones. Guardó el documento en un disco externo, imprimió la primera parte para entregar al investigador. A la mañana siguiente, él y Pavel estaban de nuevo en el Departamento de Seguridad Económica. El investigador, el mismo que los recibió la semana pasada, ahora estaba más atento. Menos preguntas. Más interés. Esto es un esquema, dijo él, hojeando la segunda parte. Estructurada. Clara. Hay todos los indicios de una connivencia financiera. ¿Apertura de un caso? Posiblemente, ya mañana. Por ahora, estamos preparando los documentos. Se necesita otro informe, la conclusión de un experto en ética corporativa. ¿Lo tienen? Lo tendremos, respondió Pavel. Hoy mismo. Alexei no intervino. Simplemente se sentó al lado. Miraba. Tomaba nota. En la salida, Pavel se dio la vuelta. ¿Comprendes que ahora no hay vuelta atrás? Comprendo. Dobrov empezará a caer. Detrás de él, los demás. Lo principal es no reducir el ritmo. Alexei asintió. No voy a hacerlo. Al día siguiente llegó la confirmación, la prometida de Dobrov recibió el paquete. El contacto con ella fue unilateral. Pero ya por la tarde apareció una noticia en los informes de negocios, asunto de inversión sin resolver. Dobrov abandona el puesto de director general por voluntad propia. Alexei no sonrió. Simplemente registró, otro punto completado. La notificación llegó a las 9:45. Restricción temporal de la actividad financiera. Implicado, Sabuskin Igor Anatolievich. Decisión, orden de bloqueo de cuentas. Duración, hasta que se aclaren las circunstancias. Alexei releyó el mensaje 2 veces. Luego se lo reenvió a Pavel. La respuesta fue instantánea, el juego ha comenzado. Sabuskin no llamó ni escribió. Pero 2 horas después, en el aparcamiento cerca de la casa de Alexei apareció un coche conocido, un sedán azul oscuro, que Sabuskin conducía los últimos 3 años. El coche estuvo parado media hora, luego se fue. Alexei no salió. Miraba desde la ventana, fotografiaba. Le pasó la foto a Pavel. Él solo confirmó. Presión. Probando el terreno. Le hemos notificado oficialmente la inspección. Tiene miedo. Esa misma mañana, en la contabilidad de la empresa de Dobrov, comenzó la incautación de documentos. Marina informó, llegó una solicitud de la autoridad fiscal, refiriéndose a una inspección de transacciones que afectan a cuentas de personas físicas. Era una formulación ambigua, pero abría la puerta a todo. Incluyendo los gastos personales de Dobrov, ocultos bajo actividad empresarial. Pavel envió una nueva lista de acciones. El siguiente paso es presentar una demanda ante el tribunal para declarar a Natalia como persona que potencialmente perjudica el estado emocional de los niños. Esto nos dará derecho a restringir su contacto hasta que finalice la valoración. Ahora el tribunal se basa en el testimonio de la psicóloga infantil, pero esto no es suficiente. Se necesita un dictamen oficial. Alexei asintió. Listo. Ya tuvimos la primera reunión con la psicóloga. Recopilará el material, redactará su dictamen y lo presentará directamente al tribunal.
La psicóloga, Tatiana Soloviova, trabajó rápido. Alexei llevó a los niños a la consulta, observó cómo hablaba con ellos. Discretamente, con calma, por turnos. Las preguntas eran suaves, pero precisas. Nikita contó cómo mamá le pedía que no molestara cuando estaba descansando con el tío. Verónica añadió que mamá decía, si se lo cuentas a papá, se enfadará y se irá para siempre. Después de la reunión, Tatiana dijo: esto es suficiente para elaborar un informe preliminar. Hay influencia. También hay presión. Intentaré exponerlo todo de forma rigurosa. Sin emociones. Solo como profesional. Él asintió. Gracias. Está haciendo lo correcto, añadió ella. Es mejor ahora, que luego corregir las consecuencias durante años. Al día siguiente tuvo lugar la primera audiencia sobre la restricción del acceso de Natalia a los niños. Llegó acompañada de un nuevo abogado, una mujer de unos 50 años, con rasgos faciales duros, con una carpeta gruesa de documentos y una manera agresiva de hablar. Inmediatamente comenzó. El demandante presiona a los niños. Manipula. Les infunde falsas creencias. No se han presentado pruebas directas de que la madre haya cometido actos ilícitos. Todos los archivos son interpretaciones personales. Pavel permaneció tranquilo. Tenemos grabaciones de audio. Citas directas. Transacciones confirmadas. Y el informe pericial del experto. Lo puso todo sobre la mesa. La jueza hojeó los materiales, se detuvo en el informe de la psicóloga. Guardó silencio. Luego dijo: hasta que se aclaren las circunstancias, restricción temporal de los derechos de la demandada a la comunicación personal con los niños. Solo se permiten encuentros breves bajo la supervisión de un representante del organismo de protección infantil. La próxima sesión, dentro de 3 semanas. Natalia se puso de pie bruscamente. Esto es una locura. Esto es una mentira. Alexei los ha comprado a todos. Soy la madre. Nadie puede privarme de mis hijos. La jueza no reaccionó. Solo dijo en voz baja: siéntese. Alexei no la miró. Miró a Pavel. Este asintió de forma apenas perceptible. Fue una victoria. Parcial, pero importante. Por la tarde, Natalia llamó 3 veces. Alexei no respondió. Luego llegó un mensaje: estás destruyéndolo todo. ¿Por qué? ¿Por venganza? ¿Por control? Se lo reenvió a Pavel. El comentario fue corto: documéntalo. Es parte de la presión. Será útil más tarde. Sabuskin también dio señales de vida. Una carta de su abogado llegó al bufete de Pavel: el cliente se considera inocente, no reconoce participación en la apropiación indebida de fondos. Solicita cesar la calumnia y compensar los daños morales. Pavel reaccionó con calma. Perfecto. Ahora tenemos una posición oficial. La utilizaremos en el tribunal como reconocimiento de que está informado sobre el proceso. Después de la apertura del expediente, no podrá decir que no lo sabía. Hacia el final de la semana, Alexei recibió un mensaje de Marina. Dobrov intentó transferir activos a una estructura offshore. El banco bloqueó la operación. El asunto ya está bajo el control de la supervisión. Lo leyó. Cerró el mensaje. Luego lo volvió a abrir. Lo guardó. Otra línea se interrumpió. Natalia presentó una contrademanda. La formulación: violencia emocional, restricción de libertad, alienación parental deliberada. 3 días después, se programó una audiencia preliminar. Pavel leyó la demanda en silencio. Luego la puso sobre la mesa y dijo: decidieron jugar el papel de víctima. Un clásico. La pintan como una pobre mujer que fue abandonada, calumniada e aislada de sus hijos. Esto siempre ocurre cuando los hechos ya no están del lado de la demandada. Alexei asintió. He reunido los documentos. Informes, copias de la correspondencia, grabaciones. Todo está duplicado. ¿La psicóloga? Confirmará el impacto. Su informe se complementa con grabaciones de video de las consultas. Entonces no te preocupes. Los desmontaremos. La audiencia tuvo lugar en una sala pequeña a puerta cerrada. Solo los participantes del proceso. Natalia llevaba un traje de color claro, con la espalda recta y voz pausada.
Intentaba mantenerse tranquila, pero a veces la voz le temblaba. La abogada hablaba por ella, mucho, en voz alta, con énfasis. Mi representada fue sometida a un control sistemático por parte de su esposo. Él la vigilaba, restringía su libertad, la amenazaba con los niños. La psicóloga que atendió a los niños podría estar parcializada. Todas las pruebas recopiladas son interpretaciones subjetivas. Pavel se puso de pie. No tenemos interpretaciones. Tenemos fecha, hora, archivo de audio. En él, la demandada dice a los niños, a papá no se le puede decir. Es nuestro secreto. Tenemos transacciones, dinero sale de la cuenta del demandante, luego regresa a la cuenta personal de la demandada. Tenemos mensajes, ¿me encubrirás si preguntan? Y, por último, tenemos el informe pericial del experto sobre el daño a la psique de los niños. Donde se dice literalmente, se han violado los mecanismos básicos de confianza, el niño se encontró en una situación de ambigüedad, mentira forzada y miedo a la reacción de los padres. La jueza pidió hablar sin emociones. Alexei casi no participó. Solo escuchaba. A veces miraba a Natalia. Ella no soportaba la mirada. Desviaba la mirada. Hacia el final de la audiencia, la jueza preguntó. ¿Tiene la demandada una explicación para estas acciones? ¿Por qué los niños tenían miedo de contárselo a su padre? ¿Por qué recibieron instrucciones de guardar silencio? La abogada se puso de pie. En cualquier familia hay periodos difíciles. A veces, uno de los padres se encuentra en aislamiento emocional. Mi representada temía que una conversación directa pudiera derivar en agresión. Protegía a los niños del estrés. Pavel no discutió. Solo pronunció. Y esta es la única explicación de que se utilizara a los niños como cobertura para encuentros con un amante en la casa donde viven. Después de la audiencia, Pavel suspiró. Funcionó. Escuchó atentamente. Vio la reacción. Habrá una decisión, no de inmediato, pero a nuestro favor. Ese mismo día, llegó una notificación de la Fiscalía, se ha abierto un caso penal contra Igor Sabuskin. Artículo, fraude en el ámbito de los servicios financieros con perjuicio económico grave. Pavel leyó en voz alta. Los hemos presionado. La siguiente etapa, interrogatorios. Posiblemente, arresto. Alexei silenciosamente puso la taza sobre la mesa. ¿Qué hay de Natalia? Por ahora, como testigo. Pero si aparecen sus firmas, transferencias, documentos, es posible una recalificación. Marina se encarga de eso. Ya ha encontrado 2 documentos firmados por Natalia, donde se indican conceptos falsos de transferencias. Es decir, complicidad. Sí. Pero se necesita un elemento más, demostrar que ella sabía a dónde iba el dinero. Estamos trabajando en eso. Por la tarde llegó una carta de Irina. Corta. Sin saludo. No sabía que todo llegaría tan lejos. Perdona. Alexei la leyó. No respondió. Luego se la reenvió a Pavel. ¿Una admisión? No. Pero se puede usar como una admisión indirecta de participación. Especialmente si se repite. Una hora después, un mensaje nuevo. Esta vez, de voz. La voz de Irina temblaba. Alexei, por favor, no toques a mis hijos. Entiendo que estés enfadado, que tengas razón. Pero no les hagas daño. Ellos no tienen la culpa. Natalia y yo lo detendremos todo. Solo no llegues hasta el final. Te lo ruego. Alexei le pasó la grabación al abogado. Este la escuchó y pronunció. Ya tenemos todo. Conexión directa, admisión, intento de presión. Ahora podemos documentar su participación no solo en el encubrimiento, sino también en la influencia psicológica. Esto es un episodio aparte. Tarde por la noche salió al balcón. En el patio las farolas estaban encendidas. Los niños dormían. En casa de la abuela. Mañana, de nuevo reuniones. De nuevo papeles. De nuevo pruebas. Ya no sentía cansancio. Sentía que estaba en un camino. Recto, sin rodeos. Cada documento era un ladrillo. Cada audiencia, un paso. Y él sabía, por delante, el golpe principal. Desde primera hora de la mañana estaba en el coche. Conducía despacio, por la ruta conocida, sin prisa. En la cabeza, la lista de tareas.
En la guantera, una carpeta nueva con documentos. La psicóloga había preparado el dictamen final. 12 páginas, descripción detallada, comportamiento de los niños, estado emocional, consecuencias de la presión por parte de la madre. Visado, sellado, con derecho a presentación judicial. Se detuvo frente a la oficina de Pavel exactamente a las 9. Nadie en la recepción. Él mismo salió, con una taza de café en la mano y el portátil bajo el brazo. Lo leí de camino. Todo es duro, pero honesto. La psicóloga, excelente. La jueza lo tendrá en cuenta. ¿Lo entregamos hoy? Sí. Paralelamente, habrá una reunión con los organismos de protección infantil. Allí también todo está de nuestro lado. Después de eso, se puede presentar la solicitud de transferencia total de la custodia a ti. Subieron a la oficina. Pavel sacó del cajón un listado impreso, una lista de documentos listos para presentar. Abajo, un punto con el informe de Marina, nuevos hallazgos. Alexei leyó. Se han encontrado transferencias directas de la cuenta corporativa de Dobrov a la tarjeta personal de Natalia. Concepto, asesoramiento sobre asuntos personales. Total, 8 transacciones. Suma total, 280.000. Fechas, números de cuenta, firmas confirmadas. Perfecto. Esto es lo que necesitamos, dijo Pavel. Dinero del amante, eludiendo cualquier base legal. De la cuenta corporativa. La firma, la suya. Y ella afirmó en el tribunal que estaba, aislada. ¿Ves la ironía? Lo veo, respondió Alexei. Pero no me parece divertido. A mí tampoco. Pero es brillante. Especialmente en el contexto de su demanda. La reunión con los organismos de protección infantil tuvo lugar en una oficina estrecha con paredes verdes y cortinas viejas. Una mujer de mediana edad, estricta, sin sonrisa, hablaba poco. Escuchaba atentamente, anotaba mucho en su cuaderno. ¿Usted afirma que la madre conscientemente ponía a los niños en una situación de estrés? ¿Y los obligaba a ocultar los hechos? Alexei asintió. Sí. Esto está confirmado por la psicóloga. Hay registros. Audio, texto, capturas de pantalla. ¿Comprende que esto es motivo para presentar ante el tribunal la iniciación de un proceso de restricción de los derechos parentales? Es exactamente lo que persigo. No por venganza. Por la protección de los niños. La mujer miró directamente. Sin suavidad. Estos casos no avanzan rápido. Habrá una pericia. Posiblemente, varias. El tribunal debe estar absolutamente seguro de que la madre no está en condiciones de participar en la crianza. Estoy listo para afrontarlo todo. Bien. Entonces comenzamos con una petición formal. Hoy mismo. Adjuntaremos los documentos. Y luego, según el procedimiento. De regreso, le llamó Marina. Hablaba rápido, con tensión. Hay otro rastro más. Uno de los números desde el que se realizaban transferencias a la cuenta de Irina está vinculado a una entidad jurídica registrada a nombre de un tercero. Comprobamos. Resultó ser un antiguo socio de Sabuskin. Oficialmente, la empresa está cerrada, pero las cuentas permanecen activas. Entonces, ¿Irina recibía dinero? Sí. Primero, como cobertura. Luego, como gratificación. Cantidades pequeñas, pero sistemáticas. 5, 7, 10.000. Llegan cada 2 semanas. ¿Es una caja B? Así parece. Mira, Natalia recibía de Dobrov, Irina de Sabuskin. Todos los canales están interconectados. Alexei detuvo el coche al borde de la carretera. ¿Podrás integrar todo esto en un informe único? Ya lo estoy haciendo. Estará listo para el lunes. Como punto aparte, el rol de cada uno, Sabuskin, organizador de los esquemas, Dobrov, fuente de fondos, Natalia, participante y receptora, Irina, cobertura. ¿Y los niños? En el informe, como víctimas. Se ejerció presión. Lo he resaltado. Para que luego no lo usen en los tribunales. Por la tarde volvió a hablar con los niños. De forma sencilla, sin presionar. Pronto volveréis a ver a mamá, dijo él. Pero solo en una sala especial. Habrá otro adulto que se asegurará de que todo esté tranquilo. Es temporal. Nikita asintió.
Verónica se pegó a él con el hombro. ¿Y si vuelve a mentir? Entonces podéis decir la verdad. Siempre. Donde quiera que estéis. Asentían. Guardaban silencio. Él veía que comprendían. A su manera. No con palabras. Con sentimientos. Esa misma noche, llegó un mensaje nuevo. Un número sin nombre. Corto, cavaste un hoyo demasiado profundo. Cuando caigas, nadie te tenderá la mano. Alexei se lo reenvió a Pavel. Este respondió un minuto después. Otro episodio más. Amenaza. Todo se está documentando. No sentía miedo. Solo concentración. Demasiados hilos convergieron en un punto. Todo se concentró. Solo quedaba hacer lo último, y no desviarse del curso. La mañana comenzó con una llamada corta. Pavel. Sabuskin ha sido detenido. Por la mañana. De camino al banco. Sin resistencia. Ahora está en prisión preventiva por 2 días, después decidirán sobre la prisión. Alexei no se sorprendió. ¿Qué hay de Dobro? Por ahora guarda silencio. Pero el interrogatorio ha sido programado de nuevo. Es cuestión de tiempo. Se ha quedado solo. Natalia está fuera de juego, Sabuskin está bajo investigación, Irina está declarando. Empezará a negociar. Intentará salvarse. Que lo haga. ¿Estarás en la audiencia sobre la pericia? Sin duda. La audiencia sobre la pericia tuvo lugar en una sala aislada. Sin cámaras. Solo el demandante, la demandada, abogados, representantes de los organismos de protección infantil y 2 expertos, una mujer de unos 50 años y un hombre mayor, con sienes grises y un cuaderno con tapa de cuero. Natalia vino de negro. El maquillaje, acentuadamente cuidado, espalda recta, habla pausada. Pero los ojos le bailaban. Los expertos hacían preguntas sencillas. Sobre las relaciones con los niños. Sobre situaciones cotidianas. Sobre reacciones. Natalia respondía de forma estereotipada, me esforcé, estaba preocupada, no quería traumatizarlos. Cuando llegaron a la frase, ¿por qué les decía a los niños que no le contaran a papá quién venía a casa? Ella se quedó paralizada. Luego dijo. Tenía miedo. De que él lo destruyera todo. ¿Y qué era? Exactamente, todo. Preguntó la experta. La familia. Nuestra vida. Yo creía que estaba protegiendo a los niños. Los expertos se miraron. Después de ella hablaron Alexei y la psicóloga Soloviova. Sin artificio. Solo hechos. ¿Cómo reaccionaban los niños? ¿Qué frases recordaban? ¿Qué sentimientos experimentaban? No se trataba de un conflicto doméstico. De presión sistémica. De miedo a decir la verdad. De confianza quebrantada. Al final de la audiencia, la jueza formuló brevemente. Basándose en los materiales presentados y las declaraciones de los expertos, el tribunal considera justificado extender la restricción de los derechos de la madre hasta que se emita la decisión final en el caso de custodia. Natalia no soportó. Se puso de pie, se quitó la máscara de calma. Lo hicieron todo a propósito. Gritó ella. Él quiere destruirme, y ustedes le ayudan. La jueza silenciosamente señaló a la seguridad. Pavel tranquilamente recogía papeles. Otro arrebato más, dijo él más tarde. Será útil en el caso. La inestabilidad emocional al discutir el destino de los niños es un argumento a nuestro favor. Un día después, apareció un nuevo documento en la carpeta de Marina. Informe sobre Igor Sabuskin. Transcripción de sus primeras declaraciones. No negó el esquema. Admitió parte de las transferencias. Declaró que actuó, a petición del cliente, pero no mencionó nombres directamente. Está esperando un acuerdo, dijo Pavel. Gana tiempo. Cree que se librará pagando. ¿No lo conseguirá? No. Ya no es útil. Todo lo que necesitamos ya lo hemos demostrado. Y su admisión es solo un clavo en el ataúd. Esa tarde, Alexei recibió una carta. De un abogado desconocido. Tono oficial. Estimado señor Bragin. Representando los intereses del señor Roman Dobrov, le informo que nuestro cliente está dispuesto a un acuerdo extrajudicial del conflicto. A cambio de renunciar a futuras pretensiones, ofrece el pago de una compensación de 600.000.
bajo la condición de cesar por completo las acciones públicas y legales por su parte. Reenvió la carta a Pavel. Este le devolvió la llamada un minuto después. Se está desmoronando. Intenta comprar silencio. Pero es demasiado tarde. No estamos en esa etapa. ¿Responderás? No. Simplemente lo entregaré al expediente. Es una admisión. Él entiende que es culpable. Lo usaremos en el tribunal. Como intento de presión. Bien. Por cierto, la audiencia del caso de custodia ha sido programada. Dentro de 9 días. La final. Esa misma tarde, volvió a reunirse con Marina. En su despacho, entre el habitual polvo de papel y olor a café. Todo está listo. Todos los esquemas. Todas las pruebas. Ningún punto ciego. Los casos penales están abiertos. Las pericias han sido realizadas. Los detalles están documentados. Solo queda el procedimiento. ¿Dobro? Será el siguiente. Mañana, una solicitud de embargo de activos. Le queda una empresa que aún funciona. Pero no por mucho tiempo. ¿Natalia? Por ahora guarda silencio. Amenaza, presiona, manipula. Pero todo fuera del ámbito legal. Tarde por la noche, ya en casa, Alexei estaba sentado a la mesa. Delante de él, una taza vacía. Al lado, un cuaderno. Pasó la última página, escribió una línea, finalizado. La decisión ha entrado en vigor. Dejó el bolígrafo. Apagó la luz. Silencio. A partir de este momento, solo hacia adelante. 3 días antes de la audiencia, Natalia intentó forzar la entrada a la casa. Llegó temprano por la mañana, sin avisar. Los niños aún dormían. Alexei oyó el timbre de la verja, miró por la ventana. Estaba sola, sin cosas, con un abrigo beige, con las manos vacías. No estaba chillona, ni histérica, parecía cansada. Salió, pero no traspasó los límites del patio. Abrió la verja y se quedó en el umbral. Necesito hablar, dijo ella. No como demandada. Como persona. Es tarde, respondió él. Todo lo necesario ya ha sido dicho. Bajo acta. Un acta no transmite todo. Transmite los hechos. Y yo no escucho nada más. Ni promesas, ni justificaciones. Ella bajó la mirada. Me confundí. Creí que todo esto, de alguna manera, se arreglaría. Que nosotros, que lo superaríamos. Intentaste arreglarlo con mentiras. A través de los niños. A través del dinero. A través de la traición. Tú lo elegiste. En lugar de una conversación honesta. En lugar de intentar salvar lo que aún quedaba. Ella guardó silencio. Dime, ¿podrías haberlo perdonado todo si yo misma hubiera venido y me hubiera confesado? Alexei no respondió de inmediato. Solo la miró a la cara. Largo rato. Con firmeza. No. Ella asintió. Entonces, todo está claro. ¿Mejor tarde que nunca? No. Mejor no haber empezado. Cerró la verja. Ella no volvió a llamar. Se fue en silencio, sin volverse. Un día después, Pavel llamó con una noticia. Dobrov ha presentado su renuncia a todos sus puestos en sus empresas. La formulación es, debido a circunstancias personales. Al mismo tiempo, ha solicitado permiso para salir del país. ¿Se lo han concedido? No. El investigador ha impuesto una restricción temporal. Ahora está bajo vigilancia. Intenta escapar. No lo conseguirá. Mañana vamos a la incautación de bienes. Al día siguiente, él y Pavel entraron en una tranquila oficina notarial. 2 empleados, un registrador, todos los documentos en una carpeta. La incautación de bienes de Sabuskin concluyó, el apartamento, el coche, la participación en la empresa, la cuenta, bajo embargo. En cuanto a Dobrov, se inició el procedimiento de embargo de activos, el chalet, la cartera de inversiones, un inmueble en construcción. Todo será bloqueado, dijo Pavel. Incluso si quieren transferirlo a alguien, necesitarán la aprobación judicial. Sin ella, nada se moverá. Por la tarde, Alexei volvió a revisar los materiales. Guardaba todo por duplicado, en la nube, en un disco externo, en impresiones.
La lista de documentos, tablas, capturas de pantalla, audio, video. A la mañana siguiente, Pavel envió un mensaje corto: audiencia mañana. Todo listo. Nos vemos a las 8:30. Trae el paquete completo, incluidos los originales. Los niños dormían. Alexei estaba junto a la ventana. Fuera, oscuro. Sobre la mesa, los documentos. En la cabeza, no había pensamientos. Solo control. Solo números, procedimientos, nombres. Ninguna duda. Ningún remordimiento. Entró en el dormitorio. Sacó el traje. Lo extendió sobre la silla. Puso el despertador. Mañana es la audiencia. Mañana todo deberá haber terminado. La sala era sobria. Sin bandera, sin adornos. Solo paredes desnudas, mesas, micrófonos. La jueza, una mujer de unos 55 años, con la espalda recta y rostro neutro. La secretaria, una joven silenciosa de gris. A un lado, representantes de los organismos de protección infantil, la experta en psicología infantil, dos abogados, Alexei, Natalia. Pavel puso la carpeta sobre la mesa. 27 puntos. Para cada uno, una copia, una confirmación, una referencia. Todo listo. Natalia estaba sentada al otro lado de la mesa. Recta, tensa. A su lado, otro abogado, no el anterior. Un hombre de traje azul oscuro, con portátil y dos bolígrafos. Casi no la miraba a ella. Miraba más a la jueza, a los papeles. Se abre la audiencia. El asunto es la determinación del lugar de residencia de los menores, la restricción de los derechos parentales de una de las partes, la distribución de la custodia. La jueza hablaba con calma. Contenidamente. Secamente. Escuchemos la posición del demandante. Pavel se puso de pie. Sin carpetas. Todo, en la cabeza. Estimado tribunal. Solicitamos establecer la residencia habitual de los menores Nikita y Verónica Bragin con el padre, Alexander Sergeyevich Bragin, de forma permanente. Razones: hechos probados de presión emocional por parte de la madre, participación en esquemas de ocultamiento de información a los menores, implicación indirecta de los niños en el encubrimiento de relaciones personales, creación de un ambiente desestabilizador en el hogar. Hizo una pausa. Hemos presentado informes periciales, psicólogo, contable, pedagogo. Todos ellos señalan una mentira sistemática, miedo, ruptura del apego y de la confianza básica. No hablamos de privación. Hablamos de protección. Ahora. La jueza asintió. ¿La defensa? El abogado de Natalia se puso de pie. Comenzó con suavidad, con fingida moderación. Mi representada no niega que en los últimos meses haya habido desestabilización emocional. Sin embargo, esto es resultado del trauma causado por relaciones familiares difíciles. El padre, como parte, ejerció control, presión, vigiló la correspondencia, registró conversaciones privadas. Eso fue después, dijo Alexei en voz baja. Ciñámonos al caso, recordó la jueza. No vemos motivos para restringir los derechos de la madre, continuó el abogado. Al contrario, está dispuesta a terapia, a colaborar con los organismos de protección infantil, a elaborar un plan para restaurar la confianza. Creemos que el total aislamiento de los niños de la madre en esta etapa es perjudicial. Profundiza el conflicto y daña la formación de la identidad del niño. La jueza miró a la experta. Esta se puso de pie. Realicé 4 entrevistas con los niños. Por separado. Y juntos. La conclusión principal: los niños sienten ansiedad relacionada con la madre. Se han registrado en ellos signos de coacción al silencio, miedo a la revelación de episodios familiares. Especialmente en la niña. Teme no complacer a los adultos. Este es un signo típico de crianza en un ambiente manipulador. La jueza tomaba notas. No comentaba. Pavel añadió. Adjuntamos archivos de audio, registrados antes del inicio del procedimiento judicial. Confirman, los niños recibieron instrucciones directas de la madre, de ocultar información. Bajo amenaza de pérdida de la familia, de que el padre se fuera, de castigo. La jueza levantó la mirada. ¿Tiene la demandada comentarios? Natalia se puso de pie. Hablaba en voz baja. Con firmeza. No me justifico. Me confundí. Sí,
les pedí que guardaran silencio. Sí, temía que la verdad lo arruinara todo. No quería hacerles daño. Yo, simplemente no pude manejarlo. Silencio. La jueza no interrumpió. No niego los hechos. Solo pido que no me arranquen completamente de sus vidas. Estoy dispuesta a arreglarlo todo. A trabajar. A explicarme. Lo que sea. La secretaria anotaba cada palabra. La jueza pasó la última página. Puso una marca. La decisión será emitida después del receso. Esperen en la sala. Se sentaron en silencio. Cada uno, en su rincón. Natalia miraba la mesa. Pavel bebía agua. Alexei sentía frío en las manos, pero no le temblaban. Todo estaba hecho. Todo estaba dicho. Solo quedaba escuchar. La puerta se abrió. La secretaria asintió. La audiencia continúa. La jueza regresó a su asiento. El rostro seguía siendo el mismo, tranquilo, sin emociones. Solo la voz había ganado firmeza. El tribunal ha examinado los materiales del caso, ha escuchado a las partes, ha analizado las declaraciones de los expertos. Basándose en lo expuesto, resuelve. Establecer la residencia habitual de los menores Nikita y Verónica Bragin con el padre, Alexander Sergeyevich Bragin, de forma permanente. Restringir los derechos parentales de Natalia Vladimirovna Bragina en cuanto a la toma de decisiones relativas a la educación, la salud y el régimen de comunicación, hasta que se realice una pericia psicológica independiente que confirme su capacidad en materia de crianza. Establecer el régimen de comunicación con los niños, no más de una vez por semana, bajo el control de un especialista del organismo de protección infantil, durante 2 horas, sin derecho a intimidad, hasta nueva orden del tribunal. Remitir todos los materiales sobre las infracciones financieras detectadas, incluidos los informes de los expertos, a los órganos de investigación para una evaluación legal adicional. Se levanta la sesión. El sonido de la carpeta cerrándose. La secretaria se puso de pie. La gente empezó a dispersarse. Pavel dijo en voz baja. Ya está. Lo hemos conseguido. Alexei no respondió. Solo observaba cómo Natalia se levantaba lentamente, agarrándose al borde de la mesa. No lloraba. No gritaba. Solo los labios apretados hasta la palidez. El abogado se inclinó hacia ella, le dijo algo. Ella no escuchaba. Pavel le tocó el hombro a Alexei. Vamos. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Salieron al pasillo. La misma luz gris, el mismo silencio resonante. Pavel se detuvo junto a la escalera. Enviaré copias de la decisión a protección infantil, la escuela, la clínica pediátrica. Todas las acciones con los niños, a partir de ahora, solo a través de ti. Natalia no tiene acceso. ¿Sabuskin? Bajo custodia. El interrogatorio continúa. Tiene pocas opciones, o colabora, o llega hasta el final por toda la línea. Dobro. Ha sido declarado con salida restringida. La investigación de su caso se ha unido a los materiales sobre Sabuskin. Todas las conexiones están registradas. Alexei asintió. ¿Irina? Ha dado explicaciones por escrito. Colabora. No irá a la audiencia. Pero la mantendremos en el expediente como un eslabón auxiliar. No habrá castigo. Solo prohibición de contacto con los niños. A través de protección infantil. Guardaron silencio. ¿Qué sigue? Preguntó Alexei. La vida, respondió Pavel. Sin ellos. Él se fue primero. Alexei se quedó en el pasillo. Luego bajó las escaleras, salió a la calle. Hacía fresco. Un viento seco. Casi no había coches. Sacó el teléfono. Abrió una foto, los niños en el parque, Nikita con un gorro con un pompón gracioso, Verónica con una chaqueta roja. Ríen. Entonces era sencillo. Sin falsedad. Entró en la farmacia, compró vitaminas, vendas, un par de envases de crema infantil. Pequeñas cosas. Luego, en la tienda. Comida para el gato, pasta, fruta. Todo normal. En casa había silencio. La vecina había dejado una nota, cenaron. Están tranquilos. Te esperan. Entró en el cuarto de los niños. Nikita estaba sentado en el suelo con un libro. Verónica dibujaba.
Levantaron la cabeza, sin preguntar. Él simplemente se acercó, se sentó al lado. ¿Ahora siempre estaremos contigo? Preguntó ella. Sí. ¿Y mamá? Vendrá a veros. Pero solo cuando queráis. Y solo con otros adultos presentes. Asintieron. Sin palabras superfluas. Sin preguntas. Más tarde los acostó. Revisó la ventana. Abrió el armario. Preparó la ropa para mañana. Todo como siempre. A medianoche se sentó en la cocina. Delante de él, una taza vacía. Al lado, el cuaderno. Pasó la última página, escribió una sola línea, finalizado. La decisión ha entrado en vigor. Dejó el bolígrafo. Apagó la luz. Silencio. A partir de este momento, solo hacia adelante.